vamos a hablar esta segunda parte de otorrinolaringología acerca de lo que es la patología nasal, ¿no? Vamos a hablar específicamente de la patología congénita de rinología, la parte nasal. Lo más común que se ve es la atresia de Coanas. Vamos a hablar un poco de epistaxis, que es una de las urgencias rinológicas más frecuentes. Y, digamos, la patología emblema de esta parte es la rinitis o rinosinusitis, ¿no? Y vamos a hablar por último acerca de la patología tumoral. Muy bien, dentro de la patología congénita tenemos a la atresia de Coanas, que vendría a ser un cierre de la parte posterior de la comunicación existente entre las fosas nasales y la rinofaringe o nasofaringe. Este cierre o esta obstrucción al paso del aire puede ser parcial o puede ser completa, y también esta va a ser en su mayor parte ósea, casi un 90%, y en la menor parte de los casos, un 10%, va a ser una membrana la que va a obstruir el paso del aire, ¿no? El diagnóstico básicamente se hace con un estudio endoscópico, ¿no? Una nasofibroscopía o una endoscopía nasal flexible para visualizar directamente la zona imperforada, o mediante el pasaje de una sonda nasogástrica durante el examen del recién nacido, ¿sí? Entonces, si no hay un pasaje adecuado, un pasaje completo, podríamos sospechar, tendríamos sospecha clínica. Entonces, inmediatamente se procede a hacer una endoscopía o fibroendoscopía, ¿no? Y vamos a visualizar el defecto. El diagnóstico también se complementa, y ya básicamente para enfocarnos en el tratamiento, con una tomografía de nariz y senos paranasales. En este caso vemos acá en la imagen, en un corte axial vamos a ver el grosor, la amplitud de la atresia o de la parte imperforada. Vamos a ver también la naturaleza de esta obstrucción, si es de tipo membranoso óseo. Entonces, esto nos va a servir para planificar ya la cirugía, ¿no? Y también nos va a servir para ver si es uni o bilateral, ¿no? En el caso de las atresias, unilaterales, digamos, estos cuadros de cianosis son casi indetectables, se mantienen casi sin diagnosticar en su mayoría de veces. Entonces, a veces los diagnósticos son accidentales, ¿no? El pasaje de una sonda nasogástrica para cualquier otro motivo, se observa una obstrucción al paso de entonces se complementan los estudios y se halla que hay este tipo de imperforación. Muy bien, y en las atresias bilaterales, esta sí es francamente reconocible. El niño va a tener dificultad para alimentarse, sobre todo durante la amamentación. El niño va a tener una lactancia entrecortada porque va a faltar el aire, ¿no? Como sabemos, durante la amamantación hay una coordinación entre la inspiración y la deglución, ¿no? Produciéndose una alternancia de estos dos reflejos. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay un pasaje adecuado del aire durante la deglución, se va a poner cianótico el niño, ¿no? Entonces, el niño interrumpe la lactancia y empieza a llorar, y durante el llanto recién va a oxigenar la sangre a nivel pulmonar. Entonces el niño va a recuperar la coloración. Este cuadro es bien frecuente o se asocia a otras patologías, como son el síndrome de Charles, ¿no? En el cual va a haber coloboma, va a haber defectos
cardíacos, va a haber restricción del crecimiento intrauterino y problemas de la vía urinaria. Es frecuente también la afectación del conducto auditivo, ¿no? Estenosis o microtia, ¿no? a nivel auditivo. Muy bien. El tratamiento de estas atresias es quirúrgico, ¿no? Se localiza la obstrucción, se realiza un planeamiento con tomografía computarizada y se hace el abordaje, ¿no? El abordaje básicamente es vía endoscópica. Se hace, si fuese un problema óseo, se fresa el defecto y se colocan unos splints o tutores alrededor de un mes para volver a recanalizar el pasaje o el conducto, ¿no? Muy bien, dentro de las urgencias en rinología tenemos a las epistaxis, ¿no? Estas epistaxis o sangrados nasales en su mayor parte vienen del plexo de Kieselbach, casi un 90%, y un 10% van a estar dependientes del plexo de Waldrop o de ramas de la arteria esfenopalatina, ¿no? Entonces, los sangrados anteriores se contienen dependiendo de la magnitud del sangrado. Como primera medida, un taponamiento nasal anterior. Luego, hay que identificar la causa del sangrado, una exploración simple con una espectroscopia o rinoscopia anterior. Vamos a visualizar el punto de sangrado y este punto se puede, dependiendo de la causa, en este caso la más común son deformidades anatómicas como varices septales o varices del tabique nasal, se procede a una cauterización, ¿no? En este caso puede ser una cauterización química con ácido tricloroacético o nitrato de plata, o una cauterización eléctrica en el caso de que la varice o el defecto sea de mayor grosor o no se contenga con una cauterización química. Cuando se tratan o se observa que a pesar del tratamiento con tapón nasal anterior no hay un control adecuado del sangrado o el sangrado es persistente a nivel de la orofaringe, se tiene que proceder en la sala de urgencias con taponamiento nasal posterior. El taponamiento nasal posterior se hace a través de la cavidad oral, ¿no? Vamos a ver acá, tenemos un gráfico a través de la cavidad oral y se deposita el tapón a nivel de la nasofaringe, ¿no? A nivel de la nasofaringe y se contiene con un tutor a través de la fosa nasal, ¿no? En este caso se fija y se deja el tapón por 2 a 3 días, dependiendo de la magnitud del sangrado. Y obviamente el paciente tiene que quedar hospitalizado si es que está con tapón nasal posterior, para el control sobre todo del taponamiento. Muy bien, tenemos acá un cuadro, un algoritmo, cómo se tiene que actuar a nivel de sangrados, ¿no? Tenemos que, lo primero que habíamos dicho es reposo y compresión, y luego procedemos a los taponamientos, ¿no? Taponamiento anterior. El taponamiento anterior se retira la gasa en 48 horas, ¿no? O en 3 días si no cede, se va a un taponamiento posterior. El taponamiento posterior, por supuesto, no se tiene que esperar 48 horas. Si el paciente está sangrando, inmediatamente se puede proceder al taponamiento posterior, ¿no? En caso de que no se diera, a pesar del tapón posterior, se puede realizar una embolización. Ya este es un procedimiento radiointervencionista en el cual se va a embolizar la arteria maxilar interna o la arteria esfenopalatina, ¿no? En este caso ya es dependiente de la especialidad de neurocirugía y radiología intervencionista. Si es que no se lograra contener a pesar de la embolización, que son ya casos muy raros, se procede a un tratamiento quirúrgico en el cual se va a ligar la arteria maxilar interna o inclusive la carótida, ¿no?
en caso de sangrados profusos. Muy bien. Entonces acá tenemos un tapón nasal anterior. El tapón nasal anterior se realiza con un espéculo y una bayoneta. Se coloca la mecha o la gasa desde la parte anterior hacia la parte posterior. Se repite el proceso hasta la parte superior, de tal forma que queda contenido todo el tapón conteniendo el sangrado anterior en este caso. Acá tenemos un taponamiento posterior, se realiza conjuntamente con un tapón anterior, se coloca, habíamos dicho, en la nasofaringe, ¿no? Y se fijan los tutores, tanto por vía nasal como por vía oral. Bueno, dentro de las urgencias también tenemos las fracturas faciales. Tenemos la más común, que es la fractura de Lefort, en el cual va a haber compromiso de la parte facial. En este caso vamos a ver compromiso de los huesos cigomáticos, maxilar superior, huesos nasales, ¿no? Dependiendo a qué nivel esté. Entonces las fracturas se clasifican en 3, Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. La fractura de Lefort 1 es la más frecuente. Va a haber una fractura a nivel de la región maxilar superior, va a comprometer la región lateral de las fosas nasales. La fractura del Lefort 3, vamos a ver que en esta fractura, aparte de haber fractura bicigomática, va a haber fractura de la rama ascendente del maxilar superior, así como fractura de los huesos propios de la nariz. En la fractura del Lefort 3, esta es una fractura ya cercana a la base del cráneo, en el cual va a haber fractura de ambos pisos orbitarios, así como fractura de los huesos propios nasales, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar ahora a la patología inflamatoria, ¿no? de la región nasosinusal. Entonces tenemos acá la rinitis o rinosinusitis, ¿no? Es una patología que se caracteriza, por inflamación difusa a nivel de las fosas nasales y senos paranasales, ¿no? De hecho, anteriormente se separaban, ¿no?, de las rinitis de la sinusitis. Actualmente, según el EPOS del 2021, se indica que esta patología es una patología difusa. ¿Qué quiere decir? Como hay un solo epitelio, ¿no?, respiratorio de la vía nasosinusal, se debería incluir o se debería denominar a toda rinitis como rinosinusitis, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta rinosinusitis, dentro de sus formas, tenemos unas formas comunes, o una patología común que vendría a ser la rinosinusitis aguda y crónica. La podemos clasificar así de acuerdo a la temporalidad, en este caso el punto de corte 3 meses, más allá de los 3 meses rinosinusitis crónica, y menos de rinosinusitis aguda. Y digamos, hay otros tipos de sinusitis que se asocian o están dadas por otro tipo o por otras causas, ¿no? Un poco raras. En este caso hay un tipo de sinusitis eosinofílica o inclusive inducido por drogas, ¿no? En este caso beta bloqueantes, anticonceptivos o antiinflamatorios, ¿no?, o descongestionantes, ¿no? Inclusive hay sinusitis que rinosinusitis que están dados o depende de medicamentos anticolinérgicos, ¿no? Hay una rinosinusitis atrófica, inclusive una rinosinusitis presente en tumoraciones. Esto puede verse dentro de su fisiopatología a problemas ¿no?, de origen primario, en el cual, digamos, hay problemas de discinesia ciliar, en el cual no hay un buen aclaramiento de la mucosidad, en el caso de la fibrosis quística, en síndrome de Jung, ¿no?, en Cartagener, en el que hay problemas primarios a nivel de
los microtúbulos, si no hay movimiento ciliar, entonces vamos a tener retención de secreciones, ¿no? Y por supuesto en cuadros inflamatorios sistémicos como el lupus, no es ajena a la mucosa sinusal de estar en de tener esta característica también, ¿no? Caso de artritis reumatoides. En estadios del SIDA avanzados, 3 o 4 temas, vamos a ver que puede haber afectación nasosinusal. Podemos ver vasculitis también que cursan con rinosinusitis, como la enfermedad de Wegener, sarcoidosis, o en cuadros de trastornos hormonales como el hipotiroidismo, inclusive en el embarazo, ¿no? Bueno, acá vamos a ver cómo se da o la fisiopatología de la rinosinusitis. Normalmente los senos paranasales tienen sitios de drenaje o ostium de drenaje por donde llegan desde estos senos hacia la cavidad nasal, ¿no? Vamos a tener también la mucosa, ¿no? La mucosa nasal que va a presentar un epitelio respiratorio, ¿no? Un epitelio con cilios. Vamos a ver que esta fisiopatología va a depender mucho de la obstrucción de estos senos. Si estos senos se van a quedar obstruidos, vamos a ver que el moco se va a quedar dentro de las cavidades. Esto va a condicionar a sobreinfección bacteriana y esto va a producir una inflamación de la mucosa y esto va a aumentar el volumen de la mucosa y esto a su vez va a producir un aumento de la obstrucción del seno y esto se va a volver un círculo vicioso en el cual va a haber aumento de las secreciones a nivel de los senos con la consiguiente presentación de los signos y síntomas. Entonces a este cuadro habría que añadir, aparte de la obstrucción del seno, el aclaramiento mucociliar. Es importante, por ejemplo, en las enfermedades primarias, ¿no? En el cual hay una disinesia ciliar o hay un problema a nivel del movimiento ciliar como en Cartagener o en fibrosis quística, en el cual va a haber retención de secreciones sin necesidad de que haya obstrucción del seno, ¿no? Entonces es importante también el tema del aclaramiento ciliar en la fisiopatología de la rinosinusitis. Muy bien, la rinosinusitis, en cuanto a su temporalidad, vamos a decir que esta es crónica a partir de los 3 meses o 12 semanas, y vamos a decir que es aguda menos de un mes, entre un mes y 3 meses es aguda, ¿no? Bueno, lo que sucede con el cuadro de una sinusitis aguda vamos a ver que es un cuadro bifásico o un cuadro clínico que tiene 2 picos en el primero. Va a haber una inflamación de la mucosa nasosinusal, ¿no? En el cual va a haber obstrucción nasal, rinorrea, puede haber rinorrea anterior, rinorrea posterior. Por lo general, la etiología es siempre viral. En esta sinusitis vamos a ver que el tiempo, ¿no? El tiempo más o menos de 1 semana a 2 semanas va a haber disminución de los síntomas, pero vamos a ver que a partir de la segunda o tercera semana va a haber incremento de esta sintomatología, ¿no? Sobre todo de la obstrucción nasal y de la descarga o rinorrea, en este caso posterior. Entonces, estas 2 curvas de síntomas, 2 curvas de presentación clínica típicas de la sinusitis aguda, en el cual vamos a ver estos agudizados de estos síntomas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico de sinusitis aguda, básicamente por la clínica, ¿no? Vamos a ver tres síntomas o 3 signos y síntomas que van a dar el diagnóstico, van a orientar al diagnóstico: una obstrucción nasal,
descarga, en este caso puede ser descarga anterior o posterior, descarga mucopurulenta. Luego vamos a tener la hiposmia, ¿no? Que es un signo o síntoma mandatorio o marcado en estos pacientes. Entonces, si tenemos estos tres síntomas, más la sospecha del tiempo, ¿no? En este caso más de 2 semanas, vamos a orientarnos un diagnóstico. Obviamente hay síntomas acompañantes o signos menores, digamos, ¿no? No son criterios, digamos, mayores como los tres que hemos mencionado, como por ejemplo pesadez facial, o podemos tener dolor dentario, ¿no? O cefaleas, ¿no? Cefalea frontal o frontonasal, una cefalea occipital. En estos casos son síntomas acompañantes, pero no son síntomas cardinales, ¿no? Los tres síntomas cardinales de la sinusitis son la obstrucción nasal, hiposmia y la descarga, sobre todo. Entonces, el gol estándar para confirmar su tratamiento es la visualización endoscópica de secreción mucopurulenta a nivel del meato medio, ¿no? Entonces, vemos acá el cornete medio, ¿no? Debajo del cornete medio está el meato medio y a este nivel vamos a ver la descarga, ¿no? Descarga de secreción mucosa, purulenta, ¿no? Blanquecina. Entonces, si nosotros visualizamos, entonces hacemos el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de sinusitis aguda. Muy bien, entonces, esta sinusitis aguda, ¿no? Va a necesitar un tratamiento. El tratamiento básicamente está orientado en antibiótico terapia, corticoide intranasal y irrigación salina hipertónica, ¿no? De nuevo, corticoterapia, en este caso intranasal, ¿no? Sprays intranasal, antibiótico terapia y irrigación salina hipertónica. Lavados nasales con solución salina hipertónica. Y van muy bien los pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento antibiótico puede ser beta-lactámicos, pueden ser quinolonas o macrólidos en caso de que sean alérgicos a los beta-lactámicos. El tratamiento es de larga data, más o menos 12 días de tratamiento antibiótico. Los corticoides intranasales también, puede ser de 1 mes a 2 meses de tratamiento con corticoides intranasales, y los lavados con solución salina hipertónica. Y obviamente tenemos que ver el problema de fondo, cuál ha sido el factor identificar el factor fisiopatogénico de la sinusitis aguda. En este caso puede ser una obstrucción del drenaje, pero esta obstrucción puede ser desde una desviación del septo nasal, una hipertrofia de cornetes, ¿no? O una alteración anatómica de la región nasosinusal, ¿no? Que esté produciendo esto. Entonces, el tratamiento posterior o ulterior va a ser quirúrgico, ¿no? Solucionar eso, hacer una reducción de cornetes, una septoplastía para mejorar la dirección del tabique nasal, para tener un buen drenaje adecuado, ¿no? De los senos paranasales y evitar recurrencias. Porque, ¿qué pasaría si es que no se da un tratamiento adecuado en paciente con sinusitis aguda, o un tratamiento no se enfoca, no se deriva a la especialidad para enfocarse en la causa fisiopatogénica, en este caso de la obstrucción de los tubos de drenaje? El paciente puede evolucionar a una rhinosinusitis crónica, ¿no? En el cual básicamente va a haber digamos, síntomas crónicos como obstrucción nasal, hiposmia, básicamente esos dos. A veces, en ocasiones, podemos tener descarga, no en todos los pacientes con sinusitis crónica. Y estos pacientes se van a caracterizar básicamente por presentar esta sintomatología,
por más de 3 meses, ¿no? 1 año, 2 años, con síntomas de obstrucción nasal y posma. Puede haber en ocasiones dolor endonasal, puede haber en ocasiones obstrucción de la vía lacrimonasal, dependiendo, ¿no? de qué estructura anatómica esté involucrada. Entonces, el diagnóstico, en este caso, es un diagnóstico endoscópico también, pero sobre todo radiológico. En un examen, en este caso una tomografía de nariz y senos paranasales sin contraste, vamos a visualizar un engrosamiento de la mucosa nasosinusal, como podemos ver acá, o una ocupación de todo el seno, ¿no? En este caso el seno maxilar del lado derecho, asociado a engrosamiento de la mucosa, en este caso de los cornetes inferiores, cornetes medios, ¿no? Entonces este paciente es un paciente que tiene, por ejemplo, una desviación del septum nasal, hipertrofia de cornetes asociado a hipertrofia de la mucosa de los senos, en este caso maxilares, como también presencia de contenido. Entonces, este paciente, el tratamiento en este caso es quirúrgico, hay que solucionar en este caso la desviación del septum, hay que hacer una reducción de cornetes, hay que hacer antrostomías o ampliación de los ostium de drenaje, ¿no? En estos casos. Esta sinusitis crónica puede cursar o puede ser de dos tipos, una sinusitis crónica sin pólipos o una sinusitis crónica con pólipos. Los pólipos o la poliposis nasosinusal son tumoraciones benignas que vendrían a ser un grado máxima, ¿no? La representación de un grado de inflamación máxima. Al corte histopatológico de estos pólipos vamos a ver abundante infiltración eosinofílica. No hay presencia de células tumorales, ¿no? Es una patología benigna netamente. Esta expresión polipoidea, ¿no? Es la expresión fenotípica de una carga genética, ¿no? Se observa bastante en pacientes con sinusitis crónica polipoidea, padres que presentan la misma patología que los hijos, ¿no? Entonces, es una patología con carga genética. Entonces, el tratamiento de la sinusitis crónica, ya sea una sinusitis crónica con pólipos o sin pólipos, es quirúrgico. Inicialmente se puede optar por corticoides intranasales de larga data, 3 meses, 4 meses, de corticoides intranasales. Normalmente hay una respuesta parcial, pero en este caso, cuando ya el cuadro es, en este caso, una sinusitis crónica polipoidea o una sinusitis gran ocupación de los senos maxilares sin respuesta al tratamiento, se realiza una cirugía, ¿no? La cirugía que se plantea actualmente es una cirugía endoscópica nasosinusal, así se llama, o SENS, las siglas. Entonces, esta cirugía endoscópica es una cirugía mínimamente invasiva, la cual se va a dirigir a controlar las deformaciones, en este caso problemas anatómicos, y también ampliar los ostium de drenaje, ¿no? A nivel de los senos maxilares se puede realizar antrostomías, ¿no? O agrandamiento del ostium maxilar. A nivel del seno etmoidal se puede hacer una etmoidectomía anterior, de las celdas etmoidales anteriores, una etmoidectomía posterior. A nivel del seno esfenoidal se puede ampliar el ostium de drenaje a nivel del receso esfenoetmoidal. Y a nivel del seno frontal también se puede hacer un abordaje, una aspiración del conducto, ¿no? Del receso frontal. Muy bien. Entonces, el seguimiento es a largo plazo, posterior a la cirugía. Hay que también dejar corticoides intranasales postquirúrgicos para el manejo de estos pacientes, ¿no? Muy bien. Otra patología inflamatoria, en este caso, vamos a tener a la patología de causa alérgica, ¿no? La rinitis
alérgica, al igual que la rinosinusitis, es un cuadro inflamatorio de la mucosa nasosinusal, llamada también rinosinusitis alérgica, ¿no? A esta patología es una patología de carga genética, ¿no? En la predisposición genética, padres con antecedente de atopía, también vamos a tener hijos con atopía, ¿no? El cuadro de rinitis alérgica se va a asociar a otros cuadros de atopía, como son dermatitis alérgica, ¿no? Puede ser gastroenteritis alérgica, puede ser asma, ¿no? Entonces es muy común dentro de los antecedentes, preguntar antecedentes familiares, historia de atopía, y también en el paciente como antecedentes personales de atopía también, ¿no? Hay un término que usan bastante los pediatras, por ejemplo, que es la marcha atópica, en el cual el niño a veces debuta con dermatitis, alergia al pañal, ¿no? Posteriormente está con una gastroenteritis alérgica, intolerancia a la lactosa. Posteriormente en la niñez o ya en la adolescencia o incluso en la adultez puede debutar con una rinitis alérgica, ¿no? Entonces las características clínicas va a ser congestión u obstrucción nasal, igual que la sinusitis, rinorrea. En este caso la rinorrea no es purulenta, es una rinorrea transparente, puede ser anterior o posterior, hay prurito nasal y estornudos frecuentes, ¿no? Pero básicamente los dos inferiores, obstrucción nasal, rinorrea. Puede haber síntomas extranasales, como les decía, puede haber conjuntivitis alérgica, ¿no? Presencia de otra atopía, puede haber en la cavidad oral prurito, ¿no? Epífora, en este caso por congestión de la vía lacrimonasal o a una inflamación de la vía lacrimonasal, que no hay un buen drenaje. Puede haber incluso cefalea periorbitaria o una cefalea rinógena tipo migrañosa, ¿no? Hiposmia, igual que la sinusitis. Un paciente alérgico con hiposmia, trastornos de la gustación, muy raro, pero sí hay. Y plenitud óptica, ¿qué quiere decir? Sensación de oído tapado, esto por edema de la mucosa nasal, a nivel sobre todo de la desembocadura de la trompa de Eustaquio, ¿no? Hay una disfunción tubárica en estos pacientes, no hay un buen pasaje, una buena ventilación del oído medio, ¿no? No hay un buen pasaje del aire, entonces estos pacientes van a presentar plenitud óptica, que es bastante frecuente también. Entonces, siempre tener en cuenta durante la anamnesis o el interrogatorio para hacer un diagnóstico o tener una sospecha, una orientación diagnóstica. Entonces, una vez que tenemos la sospecha, se pide dos exámenes, uno, un panel de alergia o test, y en segundo lugar vamos a solicitar un dosaje de inmunoglobulina E. Si los valores están por encima de 100, 120, vamos a tener una sospecha más alta, y vamos a decirle al paciente que lo más probable es que sí tenga un componente atópico, ¿no? Una rinosinusitis o una rinitis alérgica. Esto se complementa con los estudios de panel de alergia, en lo que ya vamos a tener más especificidad para el diagnóstico, la mayor frecuencia de positividad a alergenos son a los ácaros, ¿no? A los ácaros. Entonces, los ácaros son alergenos bastante frecuentes en incidencia, ¿no? En este caso, vamos a definir el tratamiento, ¿no? De la rinitis alérgica. La rinitis alérgica básicamente se hace un tratamiento escalonado, ¿no? Se empieza con antihistamínicos, luego ascendemos a corticoides intranasales más antihistamínicos, podemos usar antileucotrienos, ¿no? Tipo Montelucas, ¿no? Si no hay mejoría,
podemos ya usar tratamiento o terapia biológica, ¿no? Terapia biológica. Muy bien, el tratamiento quirúrgico es solamente para los pacientes que tienen exacerbación de los síntomas o no hay control de los síntomas. Es un manejo paliativo en el cual, por ejemplo, se puede orientar el tratamiento a disminuir de la mucosa, en este caso nasal. ¿No? Se hace un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, una reducción con radiofrecuencia de los cornetes nasales, que está orientado básicamente a disminuir el volumen de los cornetes y disminuir los síntomas. En este caso, obstrucción nasal y rinorrea. Muy bien. En cuanto a las complicaciones o los factores de riesgo asociados a los pacientes con rinitis alérgica, los pacientes tienen 6 veces más riesgo de padecer rinosinusitis que los pacientes que no tienen rinosinusitis o rinitis alérgica, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de otro tipo de rinitis, en este caso no es de causa alérgica, vamos a tener una rinitis atrófica. Dentro de la rinitis atrófica se ha visto que está asociado a varios factores, no hay una causa bien definida, pero se ha visto que hay, sobre todo en pacientes de raza asiática, antecedentes familiares de rinitis, ¿no? Se ha visto también o se ha aislado en las costras que forman estos pacientes agentes infecciosos, ¿no? A la cabeza, Klebsiella officinae, después podemos encontrar en menor proporción estafilococo dorado, Proteus, E. coli inclusive. Bueno, se ha asociado también alteraciones del desarrollo, de la neumatización, en este caso del seno maxilar, inclusive a déficit de vitamina A, hierro, o se asocia también a problemas autonómicos, ¿no? En este caso, vasoconstricción excesiva, problemas endocrinológicos, ¿no? Déficit de estrógenos en pacientes menopáusicas que empiezan a presentar costras a nivel nasal por déficit estrogénico y inclusive a temas inmunológicos, ¿no? Puede ser la inmunidad celular o la humoral que esté alterada, ¿no? Entonces, son varios los factores que están asociados a esta atrofia. Esta rinitis, como su nombre mismo lo dice, se va a caracterizar por una disminución o una atrofia, valga la redundancia, del volumen de la mucosa nasosinusal, sobre todo la mucosa nasal, ¿no? Y esto se va a deber, y esto va a conllevar a la formación de costras, ¿no? Secreción mucosa costrosa, ¿no? Con muy mal olor, y va a producir un cuadro clínico, ¿no? Típico, que va a ser un cuadro de obstrucción nasal, ¿no? El paciente no va a respirar bien y va a producir un cuadro llamado cacosmia, ¿no? Que el paciente va a siempre oler, eh, va a tener distorsión de los olores, que todo huele mal, ¿no? O huele muy mal a podrido, ¿no? Muy bien, vamos a ver que también hay causas iatrogénicas en el cual, por ejemplo, el paciente se automedica o es mal medicado con vasoconstrictores nasales, en este caso una nasolina, que es bastante frecuente, usa una nasolina en estos pacientes, que va a producir una isquemia a nivel de la mucosa nasal por vasoconstricción, y esto puede producir la presencia de rinitis atrófica en el futuro, o cuando se hacen procedimientos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, resección de tumores, en el cual van a dejar una gran cavidad a nivel de la fosa nasal. Esto va a producir una mala ventilación y una atrofia de la mucosa, ¿no? Una atrofia secundaria de la mucosa nasal. Esto también va a condicionar a rinitis atrófica. Cuando se hace reducciones de cornetes inferiores
cruentas, ¿no? En el cual se hace prácticamente una turbinectomía o retiro del cornete inferior, ¿no? Es bien agresivo el tratamiento, entonces en estos casos también se va a presentar un síndrome que se llama síndrome de nariz vacía, ¿no? En el cual el paciente va a tender también a la formación de costras, ¿no? Por aumento del volumen de la cavidad nasal. Entonces, el tratamiento de estos pacientes con rinitis atrófica básicamente son lavados nasales con solución salina isotónica o hipertónica, y en algunos casos se ha intentado mejorar quirúrgicamente, ¿no? ¿Qué se hace? Como hay una gran cavidad en estos pacientes o el espacio dentro de la cavidad nasal es grande, se rellena, ¿no? Con material, en este caso sintético, puede ser silicona o silastic, ¿no? Se rellenan los espacios para simular una nueva cavidad, ¿no? Una cavidad en la cual hay menos espacio y hay eh, mejor pasaje del aire y hay menos desecación de la mucosa, ¿no? Pero a veces los tratamientos no son tan exitosos, es una patología de difícil manejo, ¿no? En el cual básicamente hay que continuar con los lavados nasales. Muy bien. Dentro de la patología tumoral nasosinusal tenemos tumores inflamatorios, ¿no? Tenemos tumores benignos, también le llaman pseudotumores, tenemos los pólipos, habíamos dicho, típicos de la sinusitis crónica. Existen quistes de moco de retención, predominantemente a nivel de los senos maxilares. Puede existir granulomas en la cavidad nasal de origen piógeno, sobre todo a nivel del septum nasal, o inclusive puede haber presencia de mucoceles o tumores de moco que están acumulados, sobre todo a nivel del seno maxilar, seno frontal. Dentro de los tumores benignos, tenemos los más frecuentes, el nasoangiofibroma juvenil, el papiloma nasal invertido, y dentro de los menos comunes tenemos osteomas, displasia osteofibrosa, hemangiomas, tumores odontogénicos, ¿sí? Y dentro de los tumores malignos tenemos a la cabeza linfoma y al adenocarcinoma. Al adenocarcinoma. Dentro de la patología faríngea, ¿no? Vamos a tener igual una patología infecciosa y una patología tumoral. Dentro de las patologías infecciosas tenemos estas que son las más, digamos, no frecuentes, sino las que se presentan, de las menos frecuentes, las que están, digamos, a la cabeza, ¿no? Las que destacan más de las menos frecuentes. No es ver frecuente, por ejemplo, pacientes con esta angina de Blauvin, o una gingivoesclerotitis herpética en niños tal vez, pero una hiperpangina no es frecuente, ¿no? Dentro de la patología infecciosa faríngea, las faringitis son las faringitis virales, sobre todo, son las más comunes, ¿no? Entonces, pero siempre es bueno tener en cuenta, porque esto, digamos, lo preguntan frecuentemente en nuestros exámenes, tener en cuenta de qué se trata. Bueno, esta angina úlcero-membranosa de Claude-Vince, siempre se debe tener en cuenta que se asocia a espiroquetas anaerobios, ¿no? Esta angina puede ser uni o bilateral, pero casi en su mayor parte es unilateral. Entonces, vamos a ver una úlcera a nivel de la parte superior de la amígdala, y a nivel de las encías vamos a ver pseudomembranas, ¿no? Como si los dientes estarían, digamos, a punto de caerse, ¿no? Entonces es un paciente con una litosis muy marcada, es un paciente que un te acercas al paciente, es un olor característico típico, es decir, que es un paciente con una boca séptica, ¿no? El tratamiento, como se tratan de espiroquetas,
y también anaerobios, el tratamiento es penicilinas, ¿no? La difteria también es otra patología que tenemos que tener en cuenta. Ya saben que es el Corynebacterium el que lo causa. Vamos a tener a nivel de la orofaringe, básicamente, y a nivel de las amígdalas, pseudomembranas grisáceas, ¿no? Que están adheridas. Y la característica de estos es que cuando uno las desprende están sangrando, son sangrantes. Entonces, vamos a ver la presencia de estas membranas al usar el bajaleno, ¿no? Es bien difícil también ver pacientes de estas características. El tratamiento igual para Corynebacterium, primera elección, penicilina. Escarlatina, más en infantes, es un cuadro que se asocia a exantema, o enantema en este caso, y la típica lengua frambuesada, ¿no? Que caracteriza a la escarlatina. Está asociado a Streptococcus beta del grupo A, y el tratamiento es penicilina, ¿no? Tenemos también una gingivoestomatitis herpética asociada al herpes tipo 1, ¿no? El tratamiento básico, el cuadro o las vesículas, a diferencia de la herpangina, que esto preguntan bastante también, las lesiones son muy similares entre el herpes y la herpangina. La diferencia es que el herpes va a afectar toda la cavidad oral, ¿no? Y la herpangina solo lo vamos a ver en la parte posterior, ¿no? Esas lesiones del herpes, pero solo en la parte posterior, a nivel del paladar blando y los pilares. Bueno, la otra diferencia es que Coxsackie, ¿no? En herpangina siempre me preguntan cuál es el agente etiológico. Coxsackie. El tratamiento, como ustedes saben, es sintomático. Muy bien, en cuanto a las complicaciones de la amigdalitis, vamos a ver en los cuadros de patología amigdalina, ¿no? Vamos a ver. Primero vamos a visualizar la amígdala, ¿no? Acá tenemos la amígdala palatina. Esta amígdala palatina está dentro de una celda palatina, ¿no? La celda palatina está dada básicamente por los dos pilares. Acá tenemos un pilar que se dirige desde la faringe, desde la región palatina hacia la lengua, ¿no? Este es el pilar o arco anterior llamado palatogloso, y este pilar que se va hacia la región faríngea posterior. Este sería el pilar palatofaríngeo. Entre estas dos se encuentra la amígdala, ¿no? La amígdala palatina, en la celda palatina. Tenemos también acá la fascia bucofaríngea, y acá tenemos el espacio, la región lateral del cuello, por donde están pasando estructuras vasculares, ¿no? Importante. Muy bien. Es importante saber también este músculo, que es el músculo faríngeo superior, ¿no? Acá también, porque esto va a delimitar o nos va a hacer reconocer fácilmente en la tomografía si es que hay una afectación más allá de este músculo, ¿no? Es importante reconocer ese músculo. Bien, entonces vamos a ver que haya cuadros de amigdalitis aguda limitados a inflamación de la amígdala por presencia, en este caso, de tonsilolitos que han obstruido las criptas y han producido un edema, inflamación de la amígdala, con sintomatología general, ¿no? Fiebre, malestar general, escalofríos, tratamiento beta-lactámicos, antibióticos, ¿no? Mejora el cuadro. Pero si esta no mejora, se puede complicar. Y una de las complicaciones más frecuentes, o la más frecuente en la amigdalitis aguda, es el absceso periamigdalino. El absceso periamigdalino se da alrededor de la amígdala, como podemos ver acá. Es un absceso que va a desplazar la úvula hacia el lado contralateral. Es un absceso que va a producir bastante dolor a la deglución,
Es un absceso que va a producir inclusive cierto grado de disnea o dificultad respiratoria y sobre todo bastante secreción, ¿no? Que va a estimular el reflejo de oxígeno, ¿no? Paciente con tos, dolor a la deglución, fiebre, mal estado general. Al examen físico se ve que desplaza la úvula, entonces el diagnóstico es un absceso periamigdalino. El tratamiento de este absceso es drenaje, como todo absceso. El drenaje se hace una incisión a nivel del paladar blando en este caso, y se hace el drenaje, ¿no? Incisión más drenaje, y posteriormente hay que cubrir con antibióticos, ¿no? En este caso beta-lactámicos también. Posteriormente a eso, el tratamiento ya definitivo es la amigdalectomía. Una indicación, esa es pregunta de examen también, para amigdalectomía, indicación absoluta para amigdalectomía, es absceso periamigdalino. ¿Sí? Muy bien, el absceso parafaringeo es, acá vamos a ver una diferencia. Acá. El absceso parafaringeo, como ustedes pueden ver acá, es un absceso que ha sobrepasado el músculo o la musculatura criptofaringea, ¿no? La musculatura, el músculo constrictor faríngeo superior, acá está. Este músculo constrictor faríngeo superior, si sobrepasa el absceso, acá tenemos, ¿no? El absceso parafaríngeo, si sobrepasa, ¿no? Acá tenemos, sobrepasa la musculatura constrictora faríngea superior, ya estaríamos hablando de un absceso parafaríngeo. Si se respeta, esa es la otra pregunta que hacen siempre, estamos hablando de un absceso periamigdalino, y es obviamente la más frecuente, ¿no? Entonces, la clínica va a ser casi la misma que el absceso periamigdalino, ¿sí? Va a haber un abombamiento de la pared faríngea por detrás de la amígdala hasta la hipofaringe. Pero el tratamiento en este caso es ya drenaje quirúrgico, ¿no? Drenaje quirúrgico. ¿Qué pasa si es que este absceso parafaríngeo ya se va hacia la línea media, hacia el espacio retrofaríngeo? Ya es mucho más complicado el cuadro. En este caso vamos a ver la flecha negra que nos está orientando la región retrofaríngea. Entonces todavía el absceso está localizado acá a este nivel, pero si no se controla un tratamiento oportuno o el paciente no acude a los servicios de salud oportunamente, este absceso se va a localizar en este espacio del cuello, que va a ser el espacio retrofaríngeo. Y aquí sí el pronóstico es, acá tenemos, ¿no? El absceso, el pronóstico es más sombrío. Entonces, vamos a ver que ha disecado este espacio básicamente, que es un espacio virtual o prevertebral, y ha disecado todo esto. Entonces, este paciente sí va a ser un paciente que va a tener un grado importante de disnea porque está ubicado a nivel de la hipogé, ¿no? Y va, digamos, ocluir o disminuir la entrada a la nariz, ¿no? La entrada a la nariz. Entonces, un paciente con disnea importante, dolor a la deglución, disfagia, fiebre, mal estado general, ¿no? Obviamente es un paciente que va a necesitar atención de urgencia y va a tener que entrar también a la sala de operaciones para su drenaje, ¿no? Para su drenaje y posterior manejo en cuidados intensivos. Entonces, ese acceso retrofaríngeo, la complicación, digamos, más seria que pueda tener es una mediastinitis. ¿Qué quiere decir? Que diseque todo el espacio retrofaríngeo hasta el mediastino, ¿no? Superior, y produzca una mediastinitis, ¿no? Y el pronóstico en este caso sí ya tiene altísima mortalidad. En ambos casos, el diagnóstico
para confirmar el diagnóstico en el absceso parafaringio y retrofaringio es una tomografía, ¿no? La tomografía de cuello con contraste para visualizar exactamente la ubicación. Bueno, y el último no tiene nada que ver con las complicaciones, en este caso de la amigdalitis, sino es un cuadro en el cual hay una complicación, en este caso de un cuadro dentario, ¿no? De origen dentario. Eso se llama angina de Ludwig, es un absceso que se va a ubicar básicamente en la región submaxilar y submentoniana por complicaciones dentarias, ¿no? Va a haber aumento, dolor a nivel del piso de la boca, entonces vamos a ver aumento de volumen en este nivel, a nivel submaxilar, submentoniano, y estos sí van a tener complicaciones o van a disecar en este caso la vaina carótida y se va a ir inclusive al espacio retrofaríngeo, no se puede complicar con un absceso retrofaríngeo y llegar al mediastino. O se puede ir por la región lateral del cuello y pueden producir el famoso síndrome de Lemierre también, ¿no? Muy bien, en cuanto a la parte de laringe, ¿no? Vamos a ver igual problemas congénitos, vamos a ver patología inflamatoria y problemas de parálisis de las cuerdas vocales. Y luego vamos a ver patología tumoral también. Entonces, la laringomalacia es un cuadro congénito, ¿no? Que se va a caracterizar por un déficit de la estructura, del soporte de la estructura normal del laringe recién nacido, ¿no? Y va a haber una debilidad a este nivel, ¿no? De la estructura cartilaginosa sobre todo. Entonces el paciente va a tener un colapso laríngeo durante el nacimiento y esto se va a asociar básicamente a grados importantes de disnea y estridor. Entonces, ¿cómo enfocar el niño que está con disnea o el niño que nace con disnea? Vamos a ver primero si es que es un estridor durante la inspiración, hay que enfocarse o hay que descartar una laringomalacia, se solicita una fibrolaringoscopía flexible, ¿no? Si es que en este caso está asociado a membranas, ¿no? Habíamos visto la difteria, que es bastante raro, en la inspección ven membranas, o hay un cuadro de fiebre, mal estado general. Entonces, en este caso sí hay que descartar una patología, en este caso bacteriana, pensar en un club difterico, ¿no? Muy bien, ¿qué vamos a ver en la laringomalacia? En este caso, vamos a ver que en la laringoscopía las cuerdas vocales están edematosas, ¿no? Y la radiografía lateral en este caso es normal, ¿no? Si es que es normal, perdón, vamos a enfocar, perdón, un ratito. Ya, ahora sí. Vamos a ver, vamos a enfocar a este niño, ¿no? En este caso, vamos a decir que este es un niño con laringitis subglótica aguda, ¿no? En este caso, podemos sospechar del virus de parainfluenza. Pero si es que tenemos, digamos, una laringoscopía, una radiografía, perdón, lateral de tórax normal, entonces sí, ahí sí tendríamos que pensar en una laringitis estridulosa. En realidad, este algoritmo está un poquito antiguo, ¿no? Entonces, todo niño que viene con disnea, ¿no? Al nacimiento tiene que pasar por nasofibrolaringoscopía, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a enfocar, vamos a visualizar las cuerdas vocales, vamos a ver la consistencia de la estructura cartilaginosa, como en este caso, y tenemos que visualizar sobre todo la región supraglótica, ¿no?
Si en la región supraglótica vemos un grado de colapso, definitivamente debemos descartar en este niño laringomalacia, ¿no? Y debemos que esperar, se espera alrededor de 6 meses a 1 año, ¿no? A que tome la estructura normal. Entonces, el tratamiento es solo observación. Pero si vemos un niño con disnea y antecedente de cuadro infeccioso, lo vemos en mal estado general tóxico, y aparte de eso vemos edema, inflamación a este nivel, sí se tiene que plantear ya su internamiento y tratamiento, en este caso antibiótico preventivo, ¿no? Lo otro que tenemos que ver es la región subglótica, ¿no? En este caso vamos a ver si hay algún grado de estenosis subglótica o hay aumento de volumen, ¿no? Si hay aumento de volumen, ¿no? Simplemente vamos a plantear un diagnóstico de la laringitis subglótica o la laringitis estridulosa. Y la epiglotitis aguda, básicamente, en este caso, no es necesario hacer la laringoscopía porque está contraindicado, ¿no? Porque podemos producir mayor edema, mayor aumento del volumen. Entonces, la epiglotitis básicamente es un cuadro de diagnóstico o diagnóstico clínico en el cual vamos a ver el niño que presenta disnea, es un niño que está babeando, disminuye su saturación y sobre todo el niño protruye la lengua hacia la región anterior, ¿no? Para mejorar la ventilación en este caso, ¿no? Entonces ese niño, la sospecha es alta, ¿no? De epiglotitis. Entonces el tratamiento, en este caso, por la etiología, en este caso hemófilos, es internamiento con cefalosporinas más corticoides o beta-lactámicos más corticoides, ¿no? Si no hay mejoría del cuadro de disnea, sí, este pacientito sí hay que intubarlo, pero bajo visión laringoscópica, ¿no? Bajo visión laringoscópica. Bien, tenemos acá un cuadro de parálisis cordales, ¿sí? Vamos a ver básicamente dos cosas acá, los nervios laringio, el laringio recurrente o laringio inferior y el laringio superior, ¿no? Ramas del décimo par craneal. Entonces, el laringio recurrente es el nervio que que inerva básicamente a todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto a uno, que es uno tensor, que es el cricotiroideo, ¿no? El cricotiroideo. Entonces, nervio laringio recurrente, ¿no? La parálisis unilateral de este nervio laringio me va a dar una voz bitonal asociada a disfonía. En caso de ser bilateral, vamos a tener disna asociado a estridor y voz susurrada, ¿no? Y la posición es típica también en la laringoscopía. El nervio laringio recurrente va a tener una posición paramediana, es decir, la cuerda vocal paralizada va a estar alejada de la línea media y vamos a tener un espacio glótico aumentado. No vamos a tener tan disminuido el espacio glótico, entonces esto no se va a relacionar mucho a grados de disnea importante. A diferencia del cuadro de parálisis bilateral. En este caso sí vamos a tener un grado de disnea importante porque a pesar de ser paramediana la parálisis, va a haber una disminución de la apertura glótica, ¿no? Y es por eso que la voz también va a ser susurrada. En el caso de que haya una parálisis de ambos, ¿no? O sea, ya hay, digamos, una parálisis a nivel de la raíz del nervio vago, en el cual vamos a ver si ciertas características, ¿no? Por ejemplo, si es bilateral, ¿no? Va a haber una parálisis en posición intermedia y va a haber gran riesgo de aspiraciones. Como tiene una buena apertura glótica y no va a haber un cierre glótico protector en este caso, el paciente cuando degluta, el contenido de la saliva va a ingresar a la región subglótica y eso produce tos, atragantamiento. En el caso de que sea unilateral,
también puede producir aspiraciones, pero hay un mejor reflejo de cierre, ¿sí? Pero sobre todo va a presentar el paciente disfonía. Entonces, las parálisis del laringio superior, en este caso, si vamos a ver aspiraciones, voz débil, la posición, puede haber una posición normal con acortamiento, porque habíamos dicho que el músculo cricotiroideo es el que estaría afectado en este caso, ¿no? En el segundo caso, que sea bilateral, eh, el riesgo de aspiraciones y de epilotis es más, está aumentado. ¿Por qué? Porque el nervio laringio superior, aparte de inervar al músculo cricotiroideo, también da sensibilidad a la región supraglótica. Entonces, estos pacientes que tienen alteración del nervio laringio superior van a tener disminución de la sensibilidad. Y si es de los dos lados, no va a percibir básicamente la saliva durante el proceso de deglución, y entonces estos pacientes van a tener aspiración más constantemente, ¿sí? Muy bien, entonces se concluye que cuando la parálisis es debido al laringio superior está asociado más a aspiraciones, y cuando es el laringio recurrente está asociado más a disfonía si es unilateral y a disnea si es bilateral. ¿Que recuerden eso? Suficiente. Muy bien. Entonces, dentro de las lesiones benignas de la laringe se va a dar básicamente por dos cosas, que son uso inadecuado de la voz y inflamación crónica por reflujo, ¿no? Cuando es uso inadecuado de la voz, la patología más frecuente son los nódulos vocales, ¿no? O nódulos del cantante, del profesor, del comerciante, dependiendo el uso de la voz que estén, ¿no? Básicamente son prominencias pequeñas que se dan por contacto a nivel de los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales. Esto básicamente va a producir un aumento de volumen a nivel de ambas cuerdas vocales. El tratamiento básicamente es terapia vocal. Si es que no hay resolución con el tratamiento de terapia vocal o foniatría, el tratamiento es quirúrgico. Y acá en segundo lugar, en la mano derecha, tenemos un pólipo, ¿no? Un pólipo de la cuerda vocal. Esto también se produce por una debilidad de la mucosa, en este caso, de la mucosa que cubre a la cuerda vocal, y va a producir un edema por mal uso inadecuado de la voz. En este caso, el tratamiento de los pólipos de la cuerda vocal es quirúrgico. Acá abajo también tenemos en la parte inferior izquierda otra patología benigna que vendría a ser un quiste de cuerda vocal. Los quistes también se dan por un proceso inadecuado de la voz. El tratamiento en este caso sí o sí es quirúrgico. Y finalmente tenemos acá la patología inflamatoria. Es una especie de tumoración, en este caso benigna también, se llama granuloma, ¿no? Los granulomas de la cuerda vocal se dan sobre todo, a diferencia de los pólipos y los quistes, así como los nódulos, se dan en el tercio posterior de la cuerda vocal, ¿no? Estos granulomas van a producir dolor, dificultad a la deglución. Estos granulomas se dan básicamente por patología inflamatoria, por reflujo faringolaringeo, ¿no? Entonces hay una teoría en que se plantea que el ácido proveniente de la región inferior del estómago viene hacia la región faringolaringea, produciendo inflamación a nivel de la región supralótica, glótica, a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, el grado máximo de reflujo es la presencia de estos granulomas. El tratamiento no es quirúrgico. Lo primero que se plantea es un tratamiento médico con inhibidores de bomba, ¿no? Se puede dar omeprazol o lansoprazol por 3 meses a doble horario, mañana y noche, viendo una buena respuesta, ¿no? Y logrando una disminución del volumen de estos granulomas.
Si no hay mejoría a los 3 meses de tratamiento, ya se puede plantear el tratamiento quirúrgico. Bueno, dentro del cáncer de laringe vamos a dividirlo en las 3 regiones topográficas: supraglotis, glotis y subglotis, ¿no? El cáncer glótico, que es un cáncer que va a afectar básicamente a la mucosa de la cuerda vocal, es un cáncer que va a tener mejor pronóstico, ya que va a presentar el paciente en los primeros estadios de presencia de disfonía, ¿no? Este cáncer glótico se diagnostica inclusive cuando es un cáncer in situ, ¿no? Entonces este es de mejor pronóstico. El cáncer supraglótico, como estamos viendo acá, es un cáncer que inicialmente puede producir síntomas, pero síntomas leves. También digamos, no es tan de buen pronóstico como el cáncer glótico, pero sí puede ser visualizado en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, una laringoscopía puede darnos el diagnóstico inicial, pero normalmente ya se diagnostica en estadios avanzados. Estos cánceres supraglóticos se pueden asociar a grados importantes de disnea, de disfagia. El cáncer subglótico, este sí es el de peor pronóstico. El cáncer subglótico se tenga grados importantes de disnea, ¿no? Entonces, este cáncer sobre todo va a infiltrar hacia la parte inferior a la tráquea y va a infiltrar al esófago en estos casos, ¿no? Entonces, ya se diagnostica en estadios bastante avanzados y el pronóstico en este caso no es tan bueno. Dentro de las patologías de las glándulas salivales, vamos a ver la patología benigna y maligna, ¿no? La patología maligna sobre todo se asocia a las glándulas salivales menores, ¿no? Casi la mayoría de las tumoraciones malignas de la cavidad oral suelen ser de estas glándulas, ¿no? La glándula parótida sobre todo se asocia a patología benigna, ¿no? En este caso, los tumores más frecuentes son los adenomas pleomorfos, ¿no? De la glándula parótida. La glándula sublingual se asocia sobre todo a quistes, ¿no? Que son quistes de retención, llamadas ránulas, y la glándula submaxilar se asocia a presencia de litiasis o cálculos a este nivel, ¿no? Estos se asocian básicamente a presencia de cólico o dolores submandibulares de tipo cólico. Acá tenemos algo que también les preguntan frecuentemente, la traqueostomía, ¿no? ¿Dónde se realiza la traqueostomía? Se realiza a nivel del segundo, tercer anillo, entre el segundo y tercer anillo traqueal. Esta traqueostomía es un bypass que se va a colocar en pacientes que tengan problemas de ventilación debido a problemas de la vía obstrucción, de la vía aérea principalmente. Entonces, este procedimiento es un procedimiento bastante, digamos, sencillo, ¿no? Que se puede hacer en las salas de UCI o en salas de operaciones. Se hace una incisión entre el segundo y el tercer anillo traqueal, se coloca la cánula de traqueostomía, ¿no? Esta cánula puede ser penetrada o no penetrada, quiere decir que va a tener una comunicación con la subglotis y glotis. En este caso el paciente va a poder emitir la voz, o no penetrada en este caso, que netamente va a haber una conexión solamente a través del ostoma de la traqueostomía. En este caso el paciente no va a poder emitir palabras, ¿no? Porque va a estar solamente el flujo de aire destinado o va a estar dado a través de los osteom.
Muy bien, vamos a desarrollar este cuestionario. Vamos a ver, ¿cuál es la principal arteria implicada en la hemorragia nasal posterior, también conocida como arteria del rinólogo? Bueno, habíamos dicho que dentro de las arterias que están relacionadas a la hemorragia posterior es la arteria esfenopalatina, que forma el peso de Waldrop también. Entonces, esta arteria es bastante frecuente, bastante preguntada, ¿no? Entonces, siempre tienen que acordarse de esta arteria. Esta arteria está a nivel de la fosa palatina, ¿no? También acordarse de esta, ¿no? Acá tenemos la arteria esfenopalatina, está saliendo del agujero palatino, ¿no? De la fosa palatina. Señale cuál de las siguientes estructuras no se tienen habitualmente las infecciones de las cavidades nasales. Fosa craneal anterior, craneal media, tejidos blandos de la retrofaringe, oído medio, aparato lacrimal. Muy bien. Entonces, la cavidad nasal está en contacto con la fosa craneal anterior, ¿no es cierto? A través de la lámina cribosa, con la fosa craneal media, a través del seno esfenoidal, ¿no? O del clivus, con la fosa, perdón, con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, con la vía lacrimal, ¿no? A través del conducto nasolacrimal. Entonces, ¿con quién no está integrado? Digamos, sería con los tejidos blandos de la retrofaringe. ¿Cuál es el lugar de origen más frecuente de los tumores malignos de nariz y senos paranasales? Esto no les había indicado, pero el seno maxilar es el lugar o origen más frecuente de todos los senos paranasales. El seno maxilar. Señale cuál es el seno en el adulto que más frecuente se afecta en las infecciones paranasales y cuáles son los gérmenes los agentes causales más habituales en la misma. Muy bien, tenemos que sería el seno maxilar, ¿no? Y igual que cualquier patología de la vía aérea superior e inferior, parte del inferior, ¿no? Tenemos siempre a la cabeza al Streptococcus pneumoniae, luego tenemos a Haemophilus y finalmente Moraxella, ¿no? Entonces, siempre no olvidarse de neumococo y Haemophilus a la cabeza, ¿ya? Y el seno que con mayor frecuencia se afecta es el seno maxilar. En relación con la rinitis atrófica, señale cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta. Es mucho más frecuente en el varón adulto, es más frecuente en raza negra y a continuación en raza blanca, comienza en la etapa adulta apreciándose una mucosa recubierta por costras de coloración negra, es mucho más frecuente en la mujer, en el comienzo de la pubertad. El tratamiento es la cauterización con rayo láser asociado a corticoterapia. A ver, ¿es mucho más frecuente en el varón? No, es más frecuente en mujer. Es más frecuente en la raza negra y a continuación en la raza blanca. Habíamos dicho que en los asiáticos es más frecuente, en la raza asiática. ¿Comienza en la etapa adulta? No, más comienza en la pubertad. Y bueno, sí hay costras, ¿no? De coloración oscura, pero aparece más en la pubertad. ¿Es más frecuente en mujeres? Sí. ¿Es más frecuente en la pubertad? También. ¿El tratamiento actual es la cauterización con rayo láser asociado a corticoterapia? No. El tratamiento actual, bueno, son los lavados nasales y la colocación de, en este caso, de implantes, puede ser de Silastic o de silicona a nivel endonasal, ¿no? Para disminuir sobre todo el volumen de la cavidad nasal y mejorar la ventilación.
Entonces, no ese es el tratamiento. La respuesta sería la D, es más frecuente en la mujer, de comienzo en la pubertad. Muy bien, acá tenemos algunos apuntes que los van a revisar. Ante un absceso periamigdalino, la actitud correcta es, bueno, entonces si tenemos un absceso, ¿qué dice acá? Vamos a punzar para cultivo y antibiograma, punción y drenaje, penicilina y antiinflamatorios hasta obtener drenaje espontáneo, amigdalectomía de urgencia, no drenar si es bilateral. Bueno, lo que se realiza es una punción, drenaje y posteriormente le damos cobertura antibiótica, ¿no? Acá faltaría punción, drenaje y luego cobertura antibiótica, siempre, como todo absceso. La angina de Ludwig es una forma de amigdalitis abscesificada asociada a edema del labio con parálisis facial y tumefacción parotidia. Debe ser tratada exclusivamente con AINES. Se produce habitualmente en pacientes inmunodeprimidos, siendo su etiología micótica. Es una forma grave de infección que afecta el suelo de la boca y la región submandibular. Esa sería la correcta, ¿no? Es una forma grave de infección que afecta el suelo de la boca y la región submandibular. Siempre preguntan esto, entonces a tenerlo en cuenta. Angina de Ludwig. Muy bien, entonces característico de estos pacientes, ¿no? Que protruye la lengua, hay un gran aumento de la región submentoniana y submaxilar. Este es un absceso que está ubicado en la base de la boca, entonces puede ir y decolar también los distintos espacios del cuello, ¿no? Igual que todo absceso, y puede complicarse con una mediastinitis. El fibroangioma nasofaringeo se caracteriza, ese es otro nombre del nasoangiofibroma juvenil. Entonces, no olvidarse, fibroangioma nasofaringeo o nasoangiofibroma es lo mismo. Entonces, este es una epistaxis en la pubertad masculina. Sí, habíamos dicho que el nasoangiofibroma se presenta en personas de edad joven, 18, 19, 20 años, edad más frecuente presentación del nasoangiofibroma. ¿Se produce epistaxis en la pubertad femenina? No, no es. Epistaxis en el adulto, 30, 40 años, tampoco. Rinorrea en la edad juvenil, no. Diplopía, anosmia, tampoco. Entonces la respuesta sería la A, ¿no? Entonces, el nasoangiofibroma se caracteriza básicamente por obstrucción nasal, ¿no? Por la tumoración, sangrado recurrente o otra característica clínica importante, ¿no? Entonces, paciente joven con obstrucción nasal y sangrado recurrente o epistaxis recurrente, sospecha diagnóstica, nasoangiofibroma juvenil, ¿sí? No se olviden, nasoangiofibroma juvenil. Se ubica o nace a nivel de la rino o nasofaringe, se extiende hacia la cavidad nasal, en este caso ya ha salido de la cavidad nasal, se ha extendido a la fosa infratemporal, ¿no? La fosa infratemporal. Inclusive puede hacerse intracraneal también, intracraneal, en casos más avanzados. Esta es una tumoración benigna, va a depender mucho del estadio, ¿no? Hay unos estadios que son 1, 2, 3 de Chandler. Dependiendo a esto va a ser si es tratamiento quirúrgico endoscópico, es decir, por dentro de la nariz, o es un tratamiento quirúrgico abierto, ¿no? Abierto. En este caso es un Chandler 3, es un estadio bastante avanzado, que sí tiene que ser una cirugía abierta. Previa embolización de la tumoración. Esta es una de las pocas tumoraciones que para su diagnóstico solo se realiza mediante tomografía de narices y senos paranasales con contraste más endoscopía nasal. No se realiza biopsia. Es uno de los pocos tumores que está contraindicado la biopsia porque son tumores bastante sangrantes. Entonces, antes de la cirugía se tiene que plantear una embolización del tumor
para su exéresis. Un niño de 3 años presenta respiración bucal, ronquido nocturno, rinorrea persistente y otitis a repetición. La primera patología que usted intentaría descartar sería hipertrofia de adenoides, pólipos, atresia de Coana, sinusitis, cuerpo extraño intranasal. Bueno, es un niño de 3 años que está respirando por la boca, entonces me indica que hay un proceso obstructivo en la nariz, ronca de noche, me indica lo mismo, rinorrea persistente, y otitis media repetición. Ese dato es importante. Otitis media repetición quiere decir que no hay una buena ventilación a través de la trompa de Eustaquio. ¿Dónde desemboca la trompa de Eustaquio? En la nasofaringe, y a nivel de la nasofaringe habíamos dicho que esta puede ser obstruida, ocupada por tumoraciones, ¿no? Pero si es un niño de 3 años, obviamente no va a ser una tumoración, sino va a ser, en este caso, la amígdala adenoidea, que ha crecido bastante hasta obstruir el ostium de drenaje de la trompa de Eustaquio, ¿no? O la desembocadura de la trompa de Eustaquio, y esto está produciendo otitis media a repetición. Entonces, es bastante frecuente los niños que presentan hipertrofia de adenoides. Acá tenemos la trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces se ve ocupada por la adenoides, entonces va a haber mala ventilación y ocupación de esto, ¿no? Acá tenemos tratamiento quirúrgico, en este caso de la hipertrofia adenoidea, ¿no? Tenemos acá el tejido adenoideo, la amígdala adenoidea, ¿no? Y acá hay una resección quirúrgica. Si ustedes pueden ver, en este caso ya hay un espacio entre la coana y la nasofaringe, ¿no? Acá estaba ocupada por todo el tejido adenoideo. Entonces, el tratamiento quirúrgico de la hipertrofia de adenoides, les pueden preguntar, se da en los siguientes casos. Si un niño presenta más de 7 episodios de adenoiditis, ¿no? Inflamación de la amígdala adenoidea, en un año es indicación quirúrgica de hipertrofia de adenoides. Si un niño presenta episodios de otitis media a repetición, es indicativo de adenoidectomía. Si un niño presenta apnea obstructiva del sueño por la hipertrofia de adenoides, es indicativo de adenoidectomía. Y no olvidarse, muy bien. Entonces, la hipertrofia amigdalar de la infancia, aunque cursa con frecuencia de infecciones inferior a 4 episodios agudos anuales, puede ser causa de una de las siguientes manifestaciones: retraso de crecimiento ponderal, retraso de adquisición del lenguaje hablado, disminución de rendimiento escolar, apnea del sueño y trastorno del apetito. Entonces, las amígdalas palatinas, cuando están crecidas, pueden causar lo siguiente. A ver, retraso del crecimiento, sí hay estudios que asocian a retraso del crecimiento, pero no es una alternativa, digamos, que es contundente, ¿no? Retraso en la adquisición del lenguaje hablado, no está relacionado definitivamente. Disminución del rendimiento escolar, tampoco se ha visto asociación. Apnea del sueño, sí. No, eso sí. ¿Qué pasa? En los niños que tienen hipertrofia de amígdala palatina, esta amígdala se puede, por el volumen, aumento de tamaño, sobre todo las que son de tercer grado, hipertrofias de tercer grado, grandota, estas se van hacia la región posterior de la orofaringe cuando el niño duerme. La lengua se relaja y se va hacia la región posterior, asociado también a que estas amígdalas se van y obstruyen la luz faríngea. Esto va a producir ronquido durante el sueño y pausas durante el sueño. Entonces, una de las indicaciones quirúrgicas de amigdalectomía, es apnea del sueño. ¿Sí? Apnea del sueño. Muy bien, acá habíamos dicho, acá está la amígdala, ¿no? Normalmente. Entonces, cuando esta se va hacia la parte posterior, disminuye la luz
aérea, ¿no? La luz aérea, y eso produce obstrucción durante el sueño y apnea. Muy bien. A ver, el ronquido en el niño es un signo que debe orientar a uno de los siguientes diagnósticos: retraso de la maduración neurológica, labio leporino, agenesia de úvula, imperforación de coanas, hipertrofia adenoidea. Recuerden que la imperforación de coana o la atresia de coana no se va a asociar clínicamente a ronquido. Básicamente se asocia a cianosis y llanto, lactancia entrecortada. Entonces, no hay que distraernos con esa alternativa. Lo que sí se asocia a ronquidos es la hipertrofia de adenoides, habíamos dicho, porque ocluye la luz nasofaringea y el niño se vuelve respirador oral. Muy bien, ahí está la hipertrofia adenoidea, y va a producir básicamente una obstrucción casi completa de la luz nasofaringea, impidiendo el pasaje de aire. Muy bien. La complicación más común y molesta en la amidalectomía es la hemorragia, ¿no? Es uno de los síntomas o signos más molesta y, digamos, peligrosa, porque esta se puede producir durante el acto quirúrgico, ¿no? Es uno de los sangrados que es difícil de controlar, ¿no? Hay que recurrir en este caso a la cauterización bipolar, y puede haber inclusive una hemorragia postquirúrgica, ¿no? Una hemorragia postquirúrgica. Esta hemorragia también puede ser una de las causas de reingresos a las operaciones para controlar, y en este caso puede contenerse con compresión local también, ¿no? Compresión local o agentes hemostatos, fármacos anticoagulantes tipo ácido tranexámico, ¿no? Entonces sí es incómodo, es la más común y muy molesta. Muy bien. A ver, dice: el cáncer de laringe, una disfonía continuada de más de 30 días. La lesión más lógica sería tumor de borde libre de epiglotis, tumor de vestíbulo laringio, tumor glótico, subglótico, vallécula. Entonces, cuando un paciente presenta disfonía de más de 30 días, ¿no? Entonces, más de un mes de disfonía, hay que sospechar primero en una lesión benigna. Perdón. Hay que sospechar primero en una lesión benigna, ¿no? Lo habíamos visto, todas las lesiones benignas de las cuerdas vocales, pólipos, quistes, nódulos vocales. Y esto se va a diagnosticar única y exclusivamente con una laringoscopía. Pero, ¿qué pasa? Que a veces durante las laringoscopías se visualizan lesiones, por ejemplo, leucoplásicas o lesiones de características irregulares, ¿no? Que más nos orientan a una lesión maligna a nivel de la cuerda vocal. Entonces, sí o sí, un paciente con más de un mes de disfonía, sí o sí tiene que entrar a laringoscopía para la visualización. En este caso, de un tumor a nivel de la glotis, ¿no? O puede ser un tumor benigno o maligno en este caso, ¿no? Entonces, siempre ver glotis o cuerdas vocales. Entonces, la respuesta sería la C, ¿no? Entonces, tumores glóticos, ¿no? Tumores glóticos se asocian a disfonía. Obviamente, como estamos encontrándolo con un mes de evolución, recién el tumor es incipiente, tiene buen pronóstico. Los subglóticos, como en este caso, ya son tumoraciones que van a presentarse cuando el paciente presente disnea o estridor, y en este caso sí es de muy mal pronóstico, ya es un cáncer que ha infiltrado. El cáncer supraglótico, ¿no? Se va a también diagnosticar ya en estadios avanzados, ¿no? Entonces, el de mejor pronóstico, el cáncer glótico. Muy bien.
La localización ideal para hacer una traqueostomía es, habíamos dicho, entre el segundo y tercer anillo traqueal, ¿no? Se coloca la cánula de traqueostomía. Muy bien. Señale de las propuestas cuál es la conducta más conveniente ante un adulto que presenta una disfonía de más de 15 días de duración. Entonces, paciente con disfonía de más de 2 semanas, laringoscopía. Laringoscopía. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de laringoscopía. Hay una laringoscopía rígida, como están viendo acá, es un laringoscopio rígido, ¿no? Que se hace a través de la cavidad oral y se realiza una visualización directa. Y hay otro tipo de laringoscopía que se llama laringoscopía flexible o nasolaringoscopía flexible, en el cual se entra con un laringoscopio, nasolaringoscopio flexible a través de la cavidad nasal, la nasofaringe, la orofaringe, y finalmente desde la hipofaringe se visualiza la región laringea. Entonces hay que hacer siempre una laringoscopia de entrada. La histología más frecuente de los tumores malignos de laringe es siempre, en todas las tumoraciones de cabeza y cuello, nunca se olviden, a la cabeza siempre está el carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Nunca se olviden eso. Siempre de los tumores más frecuentes de cabeza y cuello, a la cabeza, carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, ¿no? Ese es un cáncer, en este caso, de inicio glótico y que se está haciendo subglótico, ¿no? Está yendo hacia la parte inferior, en la comisura anterior. Cuando hablamos de ránula, habíamos dicho que era la ránula, era un quiste de retención por obliteración de los conductos sublinguales, ¿no? Se caracteriza por aumento de volumen debajo de la lengua, ¿no? En el piso de la boca. Ahí está. A un lado del frenillo lingual. Entonces, por obliteración de los conductos de Rivinus, ¿no? De Rivinus. Son varios conductillos, se obliteran y se produce esta pseudotumoración, ¿no? Un quiste de retención. La ránula. Sublingual, no se acuerden, no se olviden. Sublingual, ránula. Y la glándula submaxilar se asocia básicamente a cálculos y a dolores tipo cólico. ¿Sí? Dolores tipo cólico. No se olviden eso. El extremo bucal del conducto de Wharton, el extremo bucal del conducto de Wharton se encuentra donde desemboca el conducto de la glándula submaxilar. Mejilla a la altura del segundo premolar superior, base de la lengua a 1 centímetro de la vena lingual, suelo de la boca justo delante del repliegue amigdalogroso, suelo de la boca lateral al frenillo de la lengua, mejilla a la altura del repliegue amigdalogroso. Entonces acá tenemos el piso de la boca, ubicamos el frenillo lingual y al lado del frenillo lingual está la desembocadura del conducto de Wharton. Más por detrás y alrededor del piso de la boca están los conductillos de Rivinus, de la glándula sublingual. Entonces, conducto de Wharton al lado del frenillo lingual, no se olvide. Le llaman de urgencias al hospital infantil a un niño de 3 años que no respira bien. Al explorarle se da cuenta que hay que mantenerlo sentado porque es la postura que tiene menos fatiga. Babea más de lo habitual para su edad y tiene voz algo rara. En este niño no se debería realizar. Entonces, primero hay que hacer el diagnóstico de este niño. Dice, al explorarle, se da cuenta que hay que mantenerlo sentado porque la postura tiene menos disnea o menos fatiga. Entonces, es un niño que busca una posición, en este caso, sentada, babea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene la lengüita hacia afuera más de lo habitual y tiene la voz algo rara. Entonces, no puede
hablar bien. Entonces, este niño probablemente esté en una posición de trípode, que se dice, ¿no? En los pacientes que tienen epiglotitis, está con la lengua protruida, o está con la lengua hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa es la mejor posición para el niño, el que le da tranquilidad y entra más cantidad de aire a la vía aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque jala de una u otra manera la epiglotis hacia la parte anterior, produciendo un poquito más de ingreso de aire. Y babea porque la boquita, al estar abierta, está secretando abundante saliva, y aparte de eso el proceso inflamatorio de la región epiglótica también produce hipersecreción saliva. Entonces, todo esto nos hace sospechar en un niño con epiglotitis. De hecho, nos deberían asociar a cuadros, digamos, tóxicos como fiebre, malestar general, pero no nos da eso. Pero bueno, en este caso, ¿qué no se tiene que hacer en este niño? Si se sospecha de epiglotitis, hay que instaurar obviamente tratamiento para hemófilos como primera opción. Hacer una intubación si empeora el cuadro, obviamente hay que prepararse, ¿no? Porque si llegara a obstruir la vía aérea, o sea, ¿qué pasa? Si la epiglotis se hace tan grande, podría en algún momento comprometer la luz glótica, ¿sí? Cerrar la luz glótica, y ahí sí tenemos que preparar una intubación. Habría que estar también preparados para una traqueostomía. ¿Qué pasa? A veces la intubación se hace difícil y sí, tendríamos que hacer una traqueostomía en caso de no poder intubar. Radiografía lateral cervical para observar. Claro, a veces no tenemos bien claro el diagnóstico, pero sí podría ser muy importante una radiografía lateral para ver inclusive el volumen de la epiglotis, ¿no? Se ve como una raqueta de ping-pong, ¿no? Una raqueta de ping-pong. Laringoscopía indirecta, esto más bien no se realiza, ¿no? Tendría que ser un otorrino, pues, que esté en la sala de urgencias, que a veces no está, porque habría que hacerlo con bastante cuidado. Entonces no se recomienda hacer una laringoscopía. ¿Por qué? Porque podríamos lesionar o podríamos aumentar el edema. Al tocar la epiglotis podríamos estimular más el edema de la epiglotis, y esto podría ocurrir la vía aérea, podríamos ni siquiera poder intubar ese rato y de repente no encontrar la forma de hacer una traqueostomía. Entonces, definitivamente está contraindicado la laringoscopia. Muy bien, aquí está la posición del niño, una posición de trípode, le dicen esta posición, en la cual vamos a ver que esta posición le va a dar mayor ventilación, ¿no? La lengüita, falta que la lengua la saque, ¿no? Y acá tenemos la inflamación de la epiglotis, ¿no? Ahí está la lengua, la base de la lengua, la región epiglotis, ¿no? Y que está aumentado el volumen y cierra la vía aérea. Respecto a la complicación más frecuente, la amigdalitis aguda, se debe recordar que suele ser la causa más habitual de sepsis post-angina. Se afecta con la musculatura constrictora faríngea, se produce un desplazamiento de la úvula hacia el enfermo, el dolor se hace unilateral, siempre requiere tratamiento. Entonces, la complicación más frecuente es el absceso periamigdalino, habíamos dicho, y se debe recordar que este absceso siempre produce un desplazamiento de la úvula, no hacia el lado enfermo, sino hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado sano, y siempre se debe recordar que el dolor es unilateral, ¿no? A veces puede estar el paciente con dolor bilateral de ambas amígdalas, pero si el absceso se ha dado, se va a hacer unilateral, ¿no? Unilateral. Entonces, la respuesta correcta, donde se asientan con mayor frecuencia los tumores malignos. Habíamos dicho también que estos tumores son típicos de las glándulas salivales menores, ¿no? Acá tenemos las glándulas salivales menores a nivel labial, a nivel peniana o molar, palatinas, y en la base de la lengua también, anteriores y posteriores. Muy bien, luego tenemos
señale el tumor maligno más frecuente de las glándulas salivales. No olvidarse, el tumor maligno más frecuente siempre es el carcinoma mucoepidermoide. Este se localiza mayormente a nivel de las glándulas salivales menores. Carcinoma mucoepidermoide. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Indique la respuesta correcta respecto al cáncer de laringe. El vaciamiento cervical se realiza cuando se detectan ganglios afectados. La afectación de las cuerdas vocales implica un peor pronóstico. En ocasiones se puede tratar con radioterapia, evitando así la cirugía. El tipo histológico habitual es el adenocarcinoma. Los pólipos de cuerdas vocales pueden favorecer. Muy bien. En el primer caso, el vaciamiento cervical se realiza cuando se detectan los ganglios afectados. Bueno, el vaciamiento cervical básicamente se hace una exéresis de todos los ganglios cuando se detecta metástasis, ¿no? O afectación en este caso, de órganos vecinos, como puede ser hipofaringe, esófago, o en este caso región glótica, o inclusive puede ser la región, los anillos traqueales, ¿no? Y con consiguiente afectación de los ganglios satélites. Entonces, en ese caso, sí puede realizar el vaciamiento cervical, no solamente cuando están los ganglios afectados. Entonces, eso no es correcto. Dice, la afectación de las cuerdas vocales implica un peor pronóstico. Habíamos dicho, si es que hay afectación de las cuerdas vocales, eso nos va a dar un mejor pronóstico, sobre todo los cánceres glóticos. En ocasiones se puede tratar con radioterapia, evitando así la cirugía. Sí, hay algunos cánceres que se puede tratar con radioterapia y se evita la cirugía, eso es correcto, ¿no? Esa sería la respuesta. La D, vamos a seguir analizando, el tipo histológico habitual es el adenocarcinoma, eso no es correcto. Habíamos dicho que los cánceres de laringe, en general, la mayoría de cánceres de cabeza y cuellos, a la cabeza está el carcinoma escamoso o el carcinoma epidermoide. ¿Los pólipos de las cuerdas vocales pueden favorecer cánceres? No, no es correcto tampoco. Entonces la respuesta correcta sería la C. En ocasiones se puede tratar con radioterapia evitando la cirugía. Muy bien. Un paciente trabajador de vidrio presenta una masa cervical lateral depresible y un abombamiento de la hemilaringe homolateral. Sobre la patología sospechada, señale lo falso. Bueno, puede ser trabajador de cualquier tipo, no hay, digamos, en el antecedente, es un distractor, no es relevante ese dato que sea trabajador de vidrio. Dice, presenta una masa cervical lateral depresiva. Este es el dato más importante, masa cervical lateral depresiva, como un globo. Entonces, y un abombamiento de la hemilaringe lateral, ¿no? Entonces, es una masa que se abomba, se deprime, se abomba, se deprime. Entonces, esta patología sospechada sería un laringocele, ¿no? Laringocele habíamos dicho que es una debilidad de la pared lateral de la laringe, y habíamos dicho que el aire sale a través del ventrículo laríngeo, ¿no? Es más, hay algunas aves que tienen ese ventrículo laríngeo, que es el espacio que está entre ambas cuerdas vocales, verdaderas y falsas. Entonces, ese ventrículo laríngeo, en algunas aves, la utilizan para el cortejo, por ejemplo, y agrandan el cuello, ¿no? Entonces, en el caso de los humanos, ¿no? Cuando hay una debilidad a nivel de la musculatura cervical y hay una debilidad también de la región del ventrículo laríngeo, esta sale y protruye a nivel de la pared lateral. Eso se llama laringocele. Entonces, este laringocele dice lo falso. Es más frecuente en varones. Eso es verdadero.
es la herniación de la mucosa laríngea en el extremo appendicular del ventrículo. También es verdadero, es una herniación básicamente de la mucosa laríngea, del ventrículo laríngeo, ¿no? Y esto se traduce en aumento de volumen a nivel de la pared lateral del cuello. Está tapizado por epitelio escamoso, eso también es cierto. Y dice, puede provocar un tumor en el ventrículo laríngeo. No, eso no es cierto, no son tumores, sino es contenido de aire básicamente, ¿no? No hay una causa tumoral en este laringocele, eso es falso. ¿Puede haber laringoceles bilaterales? Sí, puede haber. ¿Puede ser unio bilateral? Sí, eso es cierto. Entonces ahí está el laringocele, ¿no? Cómo protruye a través de la región lateral del ventrículo. Y la respuesta falsa, ¿no? Sería la de puede provocar un tumor, no, eso es falso, ¿no? Muy bien. La última pregunta, un varón de 55 años presenta obstrucción nasal unilateral de varios meses de evolución y rinorrea serosanguinolenta. Dice, sobre la patología que debemos sospechar, señalar lo siguiente. Bueno, para empezar, tiene 55 años y varios meses de obstrucción. La rinorrea serosanguinolenta sí nos puede hacer sospechar de una patología maligna, pero no siempre, ¿no? Podría ser inclusive un tumor benigno como un papiloma invertido que puede presentar, o una sinusitis crónica también, ¿no? Tipo polipoidea podría darnos más. Normalmente cuando hay este cuadro debemos enfocarnos en las respuestas, ¿no? En las respuestas. Entonces dice, el tratamiento habitual es la cirugía combinada, o sea, está hablando ya de un tratamiento de una patología cancerígena. Dice, en la mayoría de los casos se debe realizar vaciamiento cervical bilateral, también está, bueno, en este caso estaríamos hablando de un cáncer de laringe, en este caso, ¿no? Cáncer de no tendría mucho que ver con una patología nasosinusal, porque recordemos que la patología maligna nasosinusal no da metástasis cervicales o no afecta cadenas ganglionares cervicales. Dice, en los hallazgos radiológicos es típico la erosión ósea, entonces está enfocando en una patología maligna, porque los tumores malignos en la tomografía sobre todo es típico ver erosión ósea, hay osteólisis, los tumores malignos erosionan el hueso. Dice, el adenocarcinoma presenta peor pronóstico por su neurotropismo. También está hablando de una patología maligna. El adenocarcinoma es uno de los peores cánceres nasosinusales. ¿Por qué? Porque se va hacia intracraneal, ¿no? Es neurotrópico. Este adenocarcinoma sobre todo afecta al etmoides, al seno etmoidal, y del seno etmoidal sube a la fosa craneal anterior, ¿no? Se hace intracraneal. Entonces es uno de los peores. Dice, el lugar más frecuente de inicio es el seno maxilar. O sea, hay tumores malignos. El lugar más frecuente donde están los tumores malignos es el seno maxilar. Eso es correcto. Entonces, en las patologías, en la A dice, el tratamiento habitual es cirugía combinada. Sí. La mayoría de cánceres de cabeza y cuello, el tratamiento es combinado. Excepto los de laringe, que solo pueden recibir radioterapia sin necesidad de tener tratamiento quirúrgico. Pero en este caso, en los tratamientos nasosinusales, se puede hacer, lo habitual es hacer cirugía previa y luego radioterapia, ¿no? Radioterapia. La alternativa B sería la que está fuera de contexto, no tiene nada que ver el vaciamiento cervical, en este caso si sea bi o unilateral, no tiene nada que ver con, digamos, la patología maligna, no se realiza en patología maligna nasosinusal, no se realiza vaciamiento cervical, entonces esa sería la respuesta incorrecta, ¿no? Entonces acá tenemos en este gráfico tumores malignos y benignos.
¿no? En el mucosel es un tumor benigno que mayormente se ubica a nivel del seno frontal, habíamos dicho, puede deformar el globo ocular, inclusive produciendo protrusión del globo ocular, puede producir fístulas a este nivel. El adenocarcinoma, habíamos dicho, es uno de los tumores malignos más agresivos que se puede hacer intracraneal. A nivel del etmoide se encuentra el hemangioma, es más frecuente en niños, pero es muy raro, ¿no? Muy raro en sus presentaciones. Los quistes dentarios, también rarísimos, ¿no? Es más lo de los odontólogos. Osteomas, eso sí, es el tumor, hay que tener en cuenta, el tumor benigno más frecuente, ¿no? Pueden preguntar, el tumor benigno más frecuente, osteoma, y el manejo no se hace nada, ¿no? Simplemente es un hallazgo. Entonces, por eso, por su simplemente presentación, como hallazgo, es el tumor más frecuente. No hay que hacer nada, no requiere tratamiento. Habíamos dicho el tumor maligno más frecuente, eso siempre preguntan, y es el carcinoma epidermoide, nuevamente, igual que en laringe, carcinoma epidermoide, y la ubicación más frecuente es en el seno maxilar, y luego crece y se va hacia la cavidad nasal. Listo, muy bien. El cuerpo extraño, ya saben, que produce rinorrea unilateral, rinorrea fétida, purulenta, unilateral, ¿no? Hay que descartar el cuerpo extraño. Listo. Entonces, acá la respuesta, la B, no tiene nada que ver con las otras alternativas. Muy bien, hemos acabado la ronda de preguntas.